Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Goodly, en el que descubrimos, analizamos y profundizamos en temas basados en Google Cloud. Hoy vamos a hablar de la programación orientada a eventos, cómo solucionar los problemas con estas arquitecturas y cómo podemos usar este paradigma para sacarle provecho y avanzar y solucionar problemas mucho mejor con el cloud. Para lograr este objetivo de profundizar en el tema, hoy tenemos con nosotros a dos compañeros del equipo de Goodly. Están con nosotros Óscar Ferrer y Andrés Macarrilla Maca, que ya le conocéis del anterior episodio. Los dos tienen mucha experiencia y son unos cracks en el cloud, así que seguro que gracias a ellos vamos a aprender muchísimo. Hola, Óscar. Hola, muy buenas. Y hola, Maca. Muy buenas, encantado de volver a estar por aquí de nuevo. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar de lleno en el tema, vamos a hacer como siempre, vamos a ver un poco las últimas noticias que hay en el mundo de Google Cloud, en el mundo del cloud, y vamos a comentarlas un poquito para eso, para estar al día, que es muy importante. La primera de las noticias que me gustaría comentar hoy es la nueva región en España, que ha sido anunciada hace poco. La región va a estar en Madrid y es un partnership de Google con Telefónica. Bueno, no os voy a preguntar si os habéis enterado de la noticia, que seguro que sí, pero ¿qué me podéis comentar de esta novedad? La verdad es que yo creo que es una noticia que esperábamos todos. Yo creo que tanto los que nos dedicamos a desarrollar como también muchos de los clientes con los que trabajamos, ¿no? Al final, también después de la noticia de Amazon, ¿no? También con su data center que iban a hacer en Aragón, yo creo que estábamos todos esperando un movimiento parecido del resto de nubes. Y la verdad es que muy contentos porque al final es verdad que siempre hay alguna serie de dificultades legales, ¿no? Hay muchas empresas que determinados datos por política de empresa pues no quieren o no o designan que no se pueda sacar del país. Y pues yo creo que esto va a quitar muchas barreras para muchas de las soluciones, poderlas montar sobre Google Cloud sin dar muchos problemas. Así que yo encantado y espero que llegue pronto. Creemos que va a llegar bastante pronto, así que encantado de que llegue. Sin duda, estoy de acuerdo con Óscar. Ya no solo algo muy importante, que es lo que ha comentado, que es el tema de la información, dónde está guardada y demás. Aquí la ley que tenemos en Europa es bastante más restrictiva que la de Estados Unidos y eso nos va a abrir proyectos a los que desarrollamos sobre Google Cloud que antes no podíamos afrontar. Y luego, por otra parte, también a nivel más técnico, el tema de las latencias y demás, el tema de tenerlo, pues evidentemente aquí en España, con red propia de Google, el servidor con esa cercanía, pues también va a hacer que ciertos servicios, porque ya sabemos cómo funcionan lo de los servicios en las diferentes áreas y zonas de Google, o regiones de Google, mejor dicho, pues algunos servicios se va a ver también el impacto que tiene. Sí, sin duda, como comentáis, tanto a nivel legislativo como a nivel de velocidad va a ser un salto importante. Eh, veremos pronto, yo creo, como muchas empresas sacan partido a la nueva región en Madrid que nos pilla al lado y bueno, y también cómo van creciendo regiones por todo el mundo, que siempre es buena noticia. La siguiente noticia que me gustaría hablar está un poco relacionada con el tema de hoy, es un poco cambio de alineación en Cloud Functions. Sabemos que Cloud Function tiene varios programas, lenguajes de programación con los que podemos usar y bueno, se ha deprecado Node.js, la versión 8. Sabemos que Node.js avanza muy rápido, si pestañeas te lo pierdes. Y Java, que han añadido la versión 11. Que bueno. Sorpresón.
Sorpresión en cuanto a la versión Java 11, bien recibida, claro. Cualquier noticia que sea dar siempre flexibilidad a la hora de implementación con diferentes lenguajes es recibida. Y sorpresor en este caso negativo, al menos por mi parte, esto es muy personal, el que hayan deprecado la versión de 9.8. Estamos hablando de una versión que salió, no estoy muy puesto en 9, pero que salió hace 3 años, 4 años a lo sumo, y que la deprequen, pues es un pequeño dolor para todos aquellos que tenemos funciones con 9.8, ¿no? Entonces, bueno, agridulce en este caso la Bueno, noticia. en mi caso, yo creo que es más dulce. Yo creo que ya era hora de que deprecasen no de 8, ¿no? Estamos por la 12, si no me equivoco, por la estable 12 y bueno, ya hay hasta 14, me parece. Así que yo por mí encantado de recibir no de 10. Y en cuanto a Java, pues igual, mucha gente más javera en la empresa, sé que mis compañeros van a estar súper contentos de esta versión de Java, que ya sabéis que siempre tenemos las típicas guerras, lenguajes tipo JavaScript y Java, así que bueno, cada vez Java se acerca más a JavaScript. Al final todo terminará siendo lo mismo, Sí, porque JavaScript también se parece más a Java, según pasan las efectivamente. versiones. Bueno, la última noticia que me gustaría comentar hoy es una nueva funcionalidad de BigQuery. BigQuery es uno de los killers de GCP, es uno de los mejores productos y tiene un montón de novedades muy a menudo. Una de las últimas es el sistema de permisos a nivel de tabla. Esto, bueno, antes se tenía que hacer todo mediante una entidad lógica, que eran los set de datos, los dataset, y ahora lo han cambiado a tablas. ¿Qué os parece esta nueva funcionalidad? ¿Era necesaria, no? Yo creo que lo estaba pidiendo a gritos. Fíjate que es una noticia que puede pasar un poco desapercibida porque, bueno, pues no tiene a lo mejor toda la relevancia de primeras que te puedas imaginar, ¿no? Sobre todo comparado con abrir una región en Madrid. Pero yo creo que va a agilizar mucho la administración y los permisos de cara a BigQuery. Yo creo que era algo que mucha gente demandábamos por sencillez y era un poco tricky, ¿no? Tener que hacer las vistas autorizadas de las que hablaban para manejar el control de permisos. Bueno, era tan tricky que los que os habéis examinado de las certificaciones de Google Cloud era una pregunta que siempre caía sí o sí, y además de varias formas. O sea que también les va a dar mucho curro a la gente de Google cambiar todas esas preguntas que estaban orientadas al tema de las vistas autorizadas, pero vamos, siempre caía. Pues aquí estoy con Oscar. Es algo necesario y algo que yo creo que se estaba pidiendo. Como hablaba antes, también con el tema de los diferentes lenguajes y flexibilidad, pues siempre es positivo. En este caso, la simplicidad, pues también es positivo. Hasta ahora todo esto se estaba haciendo a través de listas autorizadas, que era un poco dolor el administrarlas y el gestionarlas. Bueno, pues el simplificar todo esto para que tengamos de alguna manera controlado quién puede y quién no puede acceder, ese grano fino de acceso al dato, yo creo que es positivo sin duda. Sí, a mí no me da un poco de miedo porque una de las gracias que tenía BigQuery era que era, bueno, casi en general Google Cloud, que es muy simple de utilizar comparado con otras nubes, pero claro, según vamos añadiendo funcionalidad, se va complicando un poco la cosa y tenemos varias maneras de hacer lo mismo, con lo cual está bien porque decís justo esta simplifica, pero sí, cada vez son más funcionalidades y cada vez más cosas que saberse, no solo para el examen, sino para el día a día. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Programación orientada a eventos. En los últimos años ha empezado a coger fuerza este sistema. Se está muy relacionado con la sincronía. Tenemos frameworks específicos. Pues no de que hemos estado hablando antes, se basa en programación orientada a eventos. También el mundo cloud no ha sido ajeno a esto y las grandes arquitecturas escalables y en los manuales de buenas técnicas de programación o buen diseño de arquitecturas siempre se habla de lo importante que es tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar y cómo nos cambia. Nos cambia un poco el paso y cómo es otra manera de solucionar los mismos problemas. Entonces, bueno, si queréis vamos a empezar hablando un poco, si queréis
mejorar mi muy escueta definición, adelante, y si no, pues empezamos a contar pros y contras de la programación con eventos. Por dar un pelín más de contexto a los oyentes, que entiendo que en su mayoría entenderán o conocerán ya lo que es una arquitectura orientada a eventos, pero por si acaso hay alguien que le suena un poco a chino todavía, por resumirlo de alguna manera, normalmente las interacciones entre sistemas se pueden hacer de una forma más tradicional o de una forma más directa, y es interactuando entre los propios sistemas, un sistema que emite o pregunta a otro y el otro le responde o le escucha, ¿no? Bueno, pues en las arquitecturas orientadas a eventos, por definirlo de una manera muy rápida, hay una pieza que es un sistema que publica información, hay una pieza que hace de, podríamos decir, broker, que almacena esa información para que un sistema o N sistemas, que se llaman suscriptores o consumidores, puedan leer esa información que el emisor o el publicador había creado, ¿no? Eso podríamos definirlo de una manera muy breve, ¿no? Esa arquitectura orientada a eventos. Un publicador, un broker y un suscriptor. Sí, yo creo que, o sea, perfectamente explicado. Y la verdad es que bueno, yo creo que hoy en día cada vez más son las arquitecturas que se están yendo hacia este tipo. Veníamos de una programación o de arquitecturas muy secuenciales, ¿vale? Con lo que ello suele conllevar también, ¿no? Que al final pues tienden más a los cuellos de botella, y escalan un poco peor o escalan más en términos de fuerza bruta, por decirlo así, ¿no? Y bueno, también es verdad que ha florecido mucho el tema de software orientado hacia el tema de eventos y hacia el tema de la sincronía, ¿no? Que al final están íntimamente relacionada la sincronía con el tema de los eventos. Hemos visto, ¿no?, de JS, ¿no? Hay otros ejemplos como, yéndonos al lado más javero, por decirlo así, ¿no? El tema de Vertex igual, también es un patrón muy similar cómo funciona este framework, ¿no? Con el event loop, un caso monohilo, en otro multihilo y demás, pero bueno. Yo la verdad es que yo creo que ya nos estamos acostumbrando, ¿no? Lo que sí es verdad que aunque yo particularmente me estoy acostumbrado a trabajar con ellas, ¿no? Y cada vez me sale más natural hacerlo, pero me sigue pasando una cosa que no sé si os pasa a vosotros, que es el tema de la depuración. O sea, a mí depurar arquitecturas con eventos todavía no consigo encontrar una manera única de hacerlo rápido, bien y demás. Al final las secuenciales tenía esa ventaja, ¿no? De que al final ibas viendo pasito a pasito por dónde ibas, sabías que algo no iba a suceder si no se hacían los pasos anteriores, ¿no? Y aquí estamos en un mundo en el que, pues bueno, pues se lanza un evento, ¿no? Y puede haber una, dos, tres o 3000 cosas escuchando ese evento y reaccionando ante ese evento. Entonces se me hace más complejo el tema de depurarlo. Como ventaja, también te digo, pues tienes la ventaja de que es capaz de hacer cosas más complejas de manera más rápida, ¿no? Que yo creo que la programación secuencial a mí se me hacía más bola, ¿no? Hacer cosas complejas y embargo con esto se abre un mundo de posibilidades infinitos. También se abre un mundo infinito de posibilidades de cagarla, las cosas como son. No sé cómo lo ves. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, has expuesto bien las desventajas. O sea, viniendo del mundo de contratos que decía yo, el mundo de contratos es la interacción entre sistemas a través de una API más tradicional, pues pasando a este tipo de arquitecturas has identificado claramente las ventajas y las desventajas con las que nos encontramos. La desventaja, como decías, es la trazabilidad. La trazabilidad tienes que tener en cuenta que son diferentes sistemas, que hay un broker de mensajería por medio y, por lo tanto, bueno, pues hay ciertas cosas que no vas a poder asegurar de manera sencilla, como podrías asegurar con otros sistemas, ¿no? Aquí no tienes la garantía de que el publicador o el suscriptor haya leído el mensaje, tienes que irte a otro sistema para comprobar que eso ha ocurrido. La posibilidad del desborde del broker tienes que controlarlo. Sistemas de compensación. Cuando los sistemas son complejos, tienes que crear estos sistemas de compensación de eventos entre un sistema y otro, que se ha leído, que se ha escrito, que lo he recibido, que lo he procesado, todo ese tipo de cosas. Y las ventajas también las has nombrado muy bien, ¿no? La evolución de alguna manera modular de cada uno de los sistemas suscriptores, el que se pueda mejorar la eficiencia también al distribuir cargas. Bueno,
al final, como todo en la vida, tiene pros y contras, ¿no? Y está claro que lo que decías al principio de seguir de alguna manera la trazabilidad de un proceso en concreto de inicio a fin, pues se vuelve siempre algo más complejo. Claro, yo, complementando un poco lo que comentáis, yo creo que no, que esta manera de trabajar ayuda no solo a que la arquitectura sea escalable, sino que el desarrollo sea escalable. Aquí, cuando trabajas aquí, de esta manera tienes un poco que saber delegar. Entonces, cada equipo o cada función se encarga de gestionar el evento. Probar el end-to-end es muy complicado, pero es más fácil de distribuirlo. De cuando pase esto, cuando suceda este evento, tú lo tienes que reaccionar. Entonces, tienes que ir separando un poco lo que es la solución en distintos equipos, en distintas funcionalidades que tendrán que probarse por separado. Y luego. Y claro, yo creo que la entrada de CI/CD, de técnicas de desarrollo continuo, de integración continua, ayudan mucho porque contrarrestan un poco los contras que tiene, hacen que sean menos contras. Sí, de hecho la infraestructura o la solución, mejor dicho, de montarlo en la nube te facilita parte de la integración y el desarrollo de este tipo de arquitecturas. Hablamos de que el empezar a desarrollar o implementar este tipo de arquitectura sobre la nube te va a permitir contar con servicios de broker de mensajería ya gestionados, como puede ser un Apache Kafka, un PubSub en el caso de Google o un RabbitMQ. Te va a permitir la implementación de ciertos servicios también gestionados que te va a permitir la comunicación, las políticas de reintentos entre los servicios, bueno, pues todo ese tipo de funcionalidad que vas a tener que implementar externa a la propia lógica de negocio de tu arquitectura, de tus servicios, pues de alguna manera simplificarlo y automatizarlo, porque lo que tenemos que dejar claro es que este tipo de arquitecturas conllevan la implementación de una serie de soluciones, como decíamos, de comunicación, reintentos, que son necesarias, ¿no? Y el lanzarte a montar una arquitectura de este tipo sin apoyarte en esas otras soluciones estás abocado al fracaso, vamos. Sí, pues son partes muy, muy, muy delicadas que si ya te las dan gestionadas, pues te quitas muchos problemas. Sí, yo creo Sí, que a nivel de cloud lo que comentabas, ¿no, Maca? Es verdad que ya es un poco más fácil hacer este tipo de arquitecturas, servicios gestionados, pero luego además, pues no sé, nubes como Google Cloud, por ejemplo, bueno, ahora entraré más en detalle, ¿no? Pero realmente ya te dan no solamente las herramientas gestionadas para hacer esos brokers o esos sistemas de colas, sino que ya te dan ellos de por sí un sistema integrado que te abstrae de muchas de estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que como en general, ¿no? El cloud está para ayudarte y yo creo que como en esto también, ¿no? En estas arquitecturas basadas a eventos también, si te apoyas en el cloud te va a ser mucho más fácil hacerlas y posteriormente gestionarlas. vale, si os parece, vamos a continuar un poco con lo que decía Oscar. ¿Qué tipo de facilidades nos da? En este caso ya dejamos de hablar en general y nos centramos en Google Cloud. ¿Qué servicios, qué características nos ofrece Google Cloud para trabajar de esta manera? Pues, a ver, Google Cloud, como decíais antes, pues tiene herramientas gestionadas, ¿no? Como puede ser PubSub, por ejemplo, sistema de mensajería por colas, que te permite eso, al final utilizarlo de elemento entre medias, ¿no? El que puedas tanto consumir como poder ir dejando eventos o mensajerías que el resto de piezas de la arquitectura pues vaya a responder. Pero lo que casi a mí me parece más interesante de Google Cloud es todo el sistema de eventos y de triggers que tiene ya de por sí dentro de sus piezas, ¿no? O sea, al final tú cuando creas un proyecto en Google Cloud, pues ellos internamente ya tienen un sistema de eventos con diferentes tipos de integraciones. Tiene integraciones vía HTTP, integraciones con
con servicios gestionados como Cloud Storage, como PubSub, que lo hablamos hace un momento, con bases de datos, por ejemplo, las bases de datos de Firebase, con temas de login, con temas, por ejemplo, de almacenamiento en buckets, ¿vale? Con Cloud Storage, ya tienen un sistema de eventos que hace que cuando suceda algo en alguna de esas herramientas que te da Google Cloud con las que trabajas, se disparen eventos y está en tu mano hacer uso de ellos, ¿vale? Al final es algo muy potente que te lo da ya de caja Google Cloud y que no tienes que hacer nada más que usarlo, por decirlo así, ¿no? Todo el tema de la gestión que decíais de visto, no visto, el tema de escalar el broker de mensajería y demás, no te tienes que preocupar por él, ya te lo está dando, ¿no? Entonces, sobre eso puedes montar un montón de soluciones sin un esfuerzo extra, digamos. Totalmente. Al final, y resumiéndolo mucho, como decíamos, dentro de este tipo de arquitecturas o de este patrón de observable, hay tres figuras básicas, que es el publicador, el broker y el suscriptor. Y todas estas piezas que comenta Oscar, entre ellas están conectadas ya en la nube de Google para poder de forma sencilla y en base a los triggers que tú definas entre ellos, el poder funcionar de esa manera, ¿no? Ahora veremos seguramente diferentes ejemplos, pero básicamente lo que estamos hablando es que tú puedes crear sobre servicios serverless no gestionados, que como decía también hace muy bien, hace un momento Oscar, de forma muy acertada, no vas a tener que preocuparte por ellos. Y vas a poder, de alguna manera, poner tu lógica a funcionar ahí, ¿no? Estamos hablando de una función realizada en Node, en Java, estamos hablando de un microservicio desarrollado en cualquier lenguaje y puesto a funcionar, que es esa parte emisora, que deja el resultado de una operación en ese broker de mensajería, que puede ser un PubSub o puede ser el resultado de una operación en un fichero sobre Cloud Storage. Ahí únicamente tu cometido va a ser el de crear ese disparador, ese trigger que va a hacer que pase algo a continuación. Y ese algo de nuevo va a poder estar implementado sobre cualquier otro lenguaje y va a ser ese consumidor, ese suscriptor que va a tratar ese mensaje que ha sido publicado anteriormente, ¿no? Y ahí tienes todo eso gestionado, como decía Oscar. Tienes gestionado el servicio publicador o suscriptor, tienes gestionado la cola y tienes, muy importante, porque es una de las desventajas de este tipo de arquitecturas, ese logueo, ese traceo centralizado a través de la solución de Stackdriver, en este caso, que te va a permitir ver cómo cada uno de los sistemas que están implicados en un proceso determinado ha pasado la información por ellos, cómo se ha convertido, si ha habido algún tipo de error, todo a través de esa interfaz de Stackdriver. Claro, una cosa muy interesante es que como la propia nube trabaja en muchos de sus aspectos mediante eventos, puedes hacer uso de ellos de manera muy fácil, pues los tiene nativo, creo que también lo habéis comentado. O sea, lo curioso es que tú en Stackdriver puedes definir métricas que disparen otros eventos. Entonces, te van llegando los eventos y tú como que los redireccionas y los vuelves a mandar hacia otro lado. Yo hace bastante tiempo, cuando empecé con esto, mi primera aproximación, mi primera vez en el mundo de la programación orientada a eventos fue con las funciones, cuando salieron las funciones, que era el servicio que hemos hablado. ¿Cuál es vuestra experiencia con las funciones? No tanto, y aquí me gustaría separar usar las funciones como respuesta a eventos HTTP, que sería publicar un servicio, que bueno, que se usa bastante, pero no sería el caso de hoy. Me gustaría más saber un poco vuestras impresiones si habéis usado las funciones respondiendo a otro tipo de eventos, ya sea PubSub o sea Cloud Storage o cualquier otro. Yo creo que a mí, bueno, no sé si depende un poco también de lo que te guste cacharrear o del tipo de proyectos o retos con los que te encuentres, ¿no? Pero a mí casi se me hace raro hoy en día encontrar una arquitectura, una solución en la que no haya una función en algún momento determinado, ¿vale? Me parece que son súper potentes, ¿no? Esta capa serverless que tiene Google, sobre todo cuando la relacionas con el sistema de eventos que tiene.
además, como toda capa serverless, ¿no? Tiene la ventaja de que te olvidas de infraestructura, te olvidas de escalabilidad y demás. Pero es que casi que te olvidas de los costes también, ¿no? Bueno, siempre nos vamos a lo técnico, pero es que el tema costes, las Cloud Function me parece algo ridículo, porque es que siempre lo tengo que ver, ¿vale? Esto me lo he anotado, aquí he hecho un poco de, como sabía que esto iba a salir sí o sí, me lo he anotado, pero los 2 primeros millones de invocaciones son gratuitas, ¿vale? O sea, estamos hablando de 2 millones de invocaciones bueno, depende obviamente del sistema, ¿no? Pero que desde luego de entrada cualquier solución suele estar súper cubierto. Pero es que luego, una vez te pasas de los millones, son 40 céntimos el millón. O sea que es que estamos hablando de 0,6 ceros y un 4 me parece, ¿no? O sea, es algo ridículo. Entonces a mí me parecen fundamentales. Súper sencillo, es verdad que tiene, pues como capa serverless y tal, puede tener alguna pega que siempre nos pasa, ¿no? Que sabes que en temas cuando hay problemas de latencia, o no tanto problemas, sino que cuando es crítico la velocidad con la que se responde a un evento, pues si es una función que no se usa muy habitualmente, pues puedes tardar un poquito más, ¿no? Entonces ahí tienes que valorar si prefieres una función o prefieres tener un app engine chiquitito montado que esté siempre escuchando o un servidor o algo parecido, pero quitando eso, a mí me parecen súper, súper potentes. Pues en mi caso tengo que decir que la experiencia es muy mala. Muy mala porque hasta ahora había únicamente dos lenguajes con los que se podían hacer las Cloud Function en Google, que eran Node y Python, y son dos lenguajes odiosos. No, bueno, esto es el chascarrillo para que los oyentes siempre me metan caña, que a mí me gusta que me metan caña, metiéndome con los lenguajes poco tipados. No, todo lo contrario. Como dice Oscar, en mi caso también la experiencia ha sido muy positiva y en parte también por las razones que dice él, ¿no? En este caso, mi primera experiencia, ya son varias, ¿no? Pero bueno, Tomás preguntaba por la primera experiencia que tuve con ellas fue para automatizar la recogida de peticiones o actualizaciones de un sistema origen y con cada actualización de esas, bueno, pues había que hacer una serie de operaciones. En este caso nosotros levantábamos una máquina virtual, un compute engine, que a su vez hacía una serie de operaciones y luego la tirábamos, ¿no? Pues bueno, pues nos permitió automatizar esta recogida de datos, nos permitió escalar en este caso la petición, o mejor dicho, la recogida de peticiones, porque no teníamos un número de peticiones fijo, y nos permitió también ahorrar costes. Hablamos de que el proyecto este en concreto, incluido el Compute Engine y demás, eran 4 euros, entre 4 y 6 euros mensuales, ¿no? Y estamos hablando de un sistema automatizado, recogida de peticiones, no se pierden datos, un logueo automático. Quiero decir que estamos hablando en este caso la volumetría no era muy grande, por eso de ahí los costes, ¿no? Pero que es al final la verdadera ventaja es la rapidez con la que montas este tipo de sistemas o implementas y luego el ahorro de costes, como decía Oscar. Sí, yo la verdad es Y que la primera experiencia que tuve, me acuerdo que iba con miedo, ¿no? Al poner la consola, porque tenía que estimar algo con muchas llamadas a Cloud Function y yo dije, bueno, esto pues hasta ahora ha sido barato y ahora es cuando viene el palo, ¿no? De meter aquí millones y millones de llamadas. No me acuerdo cuántas puse, ¿eh? Bastantes, no sé si fueron, no me acuerdo, 80 millones, no me acuerdo cuánto fue. Pero me acuerdo que cuando lo puse en la consola me salía 4 euros al mes, 5 euros al mes, o sea, algo ridículo. Y dije, bueno, pues nada, ya desde ese día voy tranquilo. Cuando hay Cloud Function sé que por lo menos en la factura el coste ese no va a ser el importante. no, sí, evidentemente siempre que hablamos de serverless hay que tener cuidado e intentar limitarlo y en este caso eh, yo tuve una pequeña mala experiencia con el tema de los reintentos y aquí lo digo, no fue mucho coste porque las funciones son muy baratas, pero si usamos algún sistema de reintentos cuando falla una función, hay que probar muy bien las funciones y sobre todo lo importante es, antes de empezar la función, poner alguna red de seguridad, como mirar el tiempo y si ha pasado más de una hora parar la función. Pues si no, se van quedando así y es evento a evento, se va quedando la función intentando hacerlo con reintentos ilimitados y eso sí puede ser peligroso. Ese es mi aviso que doy un poco. Sí, yo creo que aquí el aviso es global, ¿eh? No solo para la capa serverless, para todas. Al final, cuando te quitan la gestión, eh,
tiendes a olvidarte de todo, incluido también este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tenerlo siempre, siempre presente. A veces nos vamos muy al fondo de me centro en desarrollar y me olvido de todo lo demás. Y hombre, por lo menos un poquito cariño a este tipo de cosas hay que darle, no, luego no te vaya a dar un susto. Sí, sobre todo cuando son sistemas eso que escalan hasta el infinito, por Claro, así decirlo, pues sí, hay, sí, hay sí. que tener cuidado que no lo escalen, Sí. porque si lo escalan hay que pagarlo. Vale, vamos a hablar ahora, si os parece, un poco de casos de uso. Me gustaría que me contarais un poco cuáles son los mejores casos de uso que os habéis encontrado, habéis leído, habéis visto otras cosas. Y de paso, si con el caso de uso hablamos un poco también de tipos de integraciones, van un poco unidos, de qué integraciones tenemos y qué ejemplos, qué casos de uso podemos hacer. Vale, pues bueno, si queréis empiezo yo. Ya te digo que al final yo creo que es raro ya ver alguna arquitectura en la que no esté en alguno de estos eventos, ¿vale? Pero algo con lo que relaciono siempre muchísimo este tema o intento explotar el tema de los eventos es siempre en torno a un cloud storage, ¿vale? Yo creo que cloud storage junto con PubSub son dos de las piezas con las que más sentido tiene integrar estos sistemas de eventos y de ahí se puede sacar muchísimo, muchísimo partido. Yo os pongo algún ejemplo, ¿no? Pero piensa que cualquier cosa que subas a un bucket, a un cloud storage, va a generar eventos. Va a generar eventos de cuando es un objeto que ya existe y lo sobrescribes, digamos, va a generar un evento de update. Cuando creas un nuevo objeto en el bucket también lo va a generar. Cuando lo borras también lo va a generar, ¿vale? Entonces es un sistema que te sirve, por ejemplo, para trabajar con ficheros y tanto de texto como de imágenes, ¿no? En el caso de las imágenes, por ejemplo, un caso muy típico es tener un bucket en el que vayas subiendo imágenes. Ponte, por ejemplo, que estás en un sistema de categorización de imágenes y tú quieres que cada vez que se suba una imagen, te avise a través de estos eventos, ¿vale? Vas a tener por ejemplo, una Cloud Function escuchando ante el evento de actualización de una imagen. Esa Cloud Function puede hacer uso, por ejemplo, de Vision API, ¿no? Que como sabéis es un conjunto de funcionalidades o de servicios que te da Google para reconocimiento de imágenes, que te permite hacer de todo, reconocer imágenes, hacer el OCR si en el caso de que tengan texto, posicionar objetos dentro de las imágenes. Y también te categoriza, por ejemplo, este propio Vision API, ¿no? La última vez que lo miré, yo creo que Google tenía más de 400 categorizaciones, me parece, para imágenes, además algunas con un grano muy fino. Entonces, un sistema que pueda subir imágenes a un cloud storage, que se levante o sea, que haya una Cloud Function escuchando al evento, que esa Cloud Function se encargue de hablar con Vision API, le pase la imagen, categorice la imagen y eso a lo mejor lo pueda llevar a un PubSub en el que luego haya varios suscriptores escuchando, es un caso de uso muy típico, ¿no? Se me ocurre, pues lo típico de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, poder subir, cada vez que un usuario sube una imagen, o como Google Fotos, ¿no? Google Fotos al final, cada vez que subes una imagen, pasa una categorización de la imagen para que luego tú a través de Google Fotos puedas hacer búsqueda por objetos que hay esa imagen, por lugares conocidos que hay esa imagen o por cosas como una cerveza, ¿no? Buscas cerveza en Google Fotos y te salen fotos en las que hayas sacado tuyas, en las que haya una cerveza. Pues un sistema de este tipo serviría para eso. Cada vez que tú subes una foto, se levanta la Cloud Function, categoriza la imagen y luego habitualmente lo vuelcas a un PubSub en el que hay otros suscriptores que se encargan de hacer lo que quieras, ¿no? Pues al final actualizar tu perfil o indexar tus fotos en las que tengas todas las fotos con las categorías que te han asignado. Entonces, yo, por ejemplo, para este tipo de casos me parece súper explotable y una vía muy rápida de hacer una cosa que hace años era muy complejo y ahora es súper sencillo de realizar. Sin duda, al final te permite implementar un montón de casos de uso. A mí, por poner otro ejemplo, por ejemplo, se me viene a la cabeza de cualquier aplicación, ¿no? Aquí seguramente o muchos de los oyentes serán jugones,
Bueno, pues ahora con el tema online cada vez más metido, ya hasta límites que hace años ni nos podíamos plantear. Por ejemplo, cuando tú haces una puntuación en cualquiera de los juegos, luego sabéis que aparte de los datos que guardas propios del usuario, ¿vale? Hay clasificaciones que son globales. Pongámonos el juego de coches o el juego de shooter, ¿no? Tú tienes tu juego, terminas la partida, has hecho un tiempo o has hecho una serie de kills al final de la partida. Eso se envía directamente a un broker de mensajería que está centralizado, y ese broker de mensajería se encarga de mandar los mensajes a los diferentes suscriptores que tiene, que puede ser uno, el de las puntuaciones globales, y otro, el de la posición global en base a diferentes puntuaciones obtenidas, ¿no? Ese sería otro ejemplo claro de caso de uso, en este caso, de arquitectura orientada a eventos. Tendríamos la parte publicadora, en este caso, que es un servicio que termina la puntuación y envía, en este caso a un PubSub, sería una cola de mensajería PubSub, esa puntuación definitiva, y había dos suscriptores, que podrían ser dos Cloud Functions, que por una parte actualizan tu actualización de puntuación personal, y por otra parte la posición global con respecto al total de usuarios, ¿no? Este podría ser otro caso de uso con herramientas de Google Cloud en este caso. Genial, a mí me gusta mucho el que habéis hablado, el de Stackdriver, que es un caso de siempre hay alguna métrica y la analizas, y cuando llegue a un número de errores, pues tienes que tomar alguna acción, ya sea desde la antigua de mandar un mail informando que algo pasa, o a modificar un poco el sistema, o reduciendo algún proceso periódico que no sea necesario para aumentar el rendimiento en otras partes. Me parece que es una herramienta, una utilidad que te puede ayudar mucho en el día a día. Sí, yo creo que aquí efectivamente hay muchísimas, ¿no? Hemos mencionado un par de ellas. A mí sí que me gustaría decir otra, ¿no? Que es la integración con No sé, no sé si puedes repetir, ¿eh? Ah, vale, vale, no repito, no Venga, repito, venga, vale. dale, dale. No quiero abusar, no quiero abusar. No, al final la que ha dicho Óscar es una que se utiliza muy a menudo, porque al final hay un montón de servicios que utiliza mucha gente. Al final es imposible moderar y auditar todo el contenido que esas personas suben a redes sociales o servicios que están expuestos al resto de usuarios, ¿no? Unos servicios públicos que están expuestos al resto de usuarios. Y no es viable el tener a una persona que audite, que vaya viendo contenido tras contenido para dar el ok o no, ¿no? Entonces, lo que decía Óscar es un caso de uso que aplica a un montón de sistemas actuales y que van más allá, ¿no? Seguramente también el tema de, por ejemplo, imágenes ya no nuevas, autorizadas para etiquetarlas, sino para prohibirlas, ¿no? Como puede ser de contenido violento o adulto, ¿no? Con el mismo sistema que estaba comentando Óscar, y pasando también la API de CloudVision en este caso, tagueando ciertas imágenes, directamente ni las pondría, ¿no? En el sistema, en esa red social, ¿no? Por seguir un poco el ejemplo que decía Óscar, y que sin duda es muy acertado. Venga, va, si es que me tiráis de la lengua. Claro. Claro, dice, no puedo repetir, pues Mac ha repetido, yo repito. Dale, dale. Pero a mí es que hay otra que me parece súper útil, ¿no? Que es la integración con las bases de datos. También, de nuevo, las bases de datos, pues las de Firebase, Firestore y demás, también tienen este sistema de eventos, ¿no? Entonces, caso que se me ha planteado a mí, desencadenamiento para lanzar notificaciones push, ¿no? A unas aplicaciones móviles. Algo tan sencillo como tener una colección X en la base de datos, pues me lo voy a inventar un poco. No voy a poner el caso exacto por no desvelar nada, pero si tienes una colección en la que tienes mensajería o cosas que publicas y demás, cualquier evento o cualquier acción que se haga sobre una colección dentro de Firestore va a desembocar también un evento, ¿no? De actualización del objeto o creación de un nuevo objeto en la colección. Que eso justamente lo puedes utilizar para recoger ese evento, ver los datos de ese objeto y
y utilizarlo, por ejemplo, para lanzar una notificación push, ¿no? A una aplicación. Y es una manera súper sencilla de hacer este tipo de notificaciones. En fin, desde lo más complejo que te puedas imaginar hasta cosas más sencillas, ¿no? O más operacionales, más que sencillas, más operacionales, ¿no? Como el tema de StatDriver. También no nos olvidemos que el tema de las functions en temas de operación son súper útiles para enviar alertas, para enviarte un mail, para desencadenar, yo qué sé, un SMS o cosas de ese estilo. Me gustaría haceros una pregunta, algo que según hablabas se me ha ocurrido, que es ahora con todo el tema de legislación en cuanto a datos, mantenerlo y cuánto borrarlo, ¿nos podría ayudar esto a lo mejor a la hora de, bueno, pues si un usuario se da de baja en la base de datos, mediante ese evento, borrar todos los ficheros que tiene adjuntos, toda su información o incluso pasado un tiempo? Eso sería posible, entiendo. Claro, justamente con la interacción que comentaba, ¿no? Si al final tus usuarios están en una colección de la base de datos, entonces perfectamente, o sea, cuando un objeto es borrado de esa colección, automáticamente va a desencadenar un evento de borrado. Te va a decir qué objeto se ha borrado, o sea, te va a decir la acción y el objeto al que se le ha hecho esa acción. En este caso, un borrado de un objeto que va a contener los datos del usuario. Entonces eso de nuevo lo podría recoger en una clan function, por ejemplo, y de ahí, de esa clan function, desencadenar el proceso de negocio que necesites para eso, para notificar a quien tengas que notificar, borrados en otros sistemas o incluso borrarlos tú mismo a través de eso. Totalmente. Y, por ejemplo, complicamos un poquito más este ejemplo que comentas, ¿no? Que sería un caso de uso perfecto, ¿no? Como comentabas, Tomás, y como ha explicado Óscar. Ya no solo disparamos eventos de forma manual, como puede ser la petición de ese usuario que se quiere borrar, sino que se pueden disparar de forma automática. Es decir, complico un poco más el anterior. Todo usuario tiene derecho al olvido en ciertos servicios y, por lo tanto, a que borren todos sus datos, pero también por normativa legal hay servicios que tienen que pasar un tiempo antes de que se pueda borrar todos los datos y el traceo y cierta información del usuario por temas de investigación policial, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Que hay que mantener. Entonces, las empresas pueden disparar el borrado del usuario, pero no se hace en el momento, porque por normativa legal no pueden. Se hace a lo mejor después de 30 días, de 60 días o de 6 meses. Tú has disparado el evento de forma manual a petición del usuario, pero es otro evento que se genera de forma automática pasados 30 días, 6 meses, 9 meses, el que dispara de verdad el borrado, ¿no? De nuevo, es este sistema de eventos, de alguna manera, complicado un poquito o completado el caso de uso para que veamos también que los oyentes en este caso tengan claro que esos eventos no tienen por qué ser disparados de forma manual, sino también de forma automática. Genial, pues, joder, se me estaban ocurriendo a mí un montón de casos, ejemplos, y podríamos estar hablando de este punto, yo creo que bastantes más horas de las que, bastante más tiempo del que tenemos para el episodio de hoy. Si os parece, vamos a ir cerrando. He estado revisando la sección de preguntas de los oyentes, preguntas que nos salen, y creo que hemos dado respuesta a todas. Así que si os parece si os ha quedado algo que queríais contar o algún último comentario, pues este es el momento. Yo, como conclusión de 30 segundos, muy rápida, es un poco recapitular un poco lo que hemos dicho. Hay un montón de casos de uso donde estos sistemas orientados a eventos pueden dar solución, ¿no? Es una arquitectura, como decíamos, muy útil por el desacoplamiento de sistemas que tiene, ¿no? Y por el tipo de diseño que te va a permitir una solución paralela para quitar el procesamiento adicional o el acoplamiento adicional que pueden tener sistemas más monolíticos, ¿no? Pero tan importantes son el número de casos de uso que tiene como el prestarle atención al diseño de arquitectura y al apoyarte en las soluciones, en este caso, en nuestro caso concreto, el apoyarnos en soluciones gestionadas y en la nube, a poder ser, que nos van a permitir que ese sistema de eventos, esa arquitectura de eventos que diseñemos, no se termine convirtiendo en lo que llaman esa gran bola de lodo, de servicios que no están trazados de ninguna manera, que no están gestionados la política de reintento, llamadas entre ellos, pérdida de información, etcétera, etcétera. Hay que prestar muchísima atención a ello para poder de verdad aprovecharnos de estas arquitecturas.
Pues sí, yo también por añadir sobre lo que comentas y ya por cerrar, que no nos olvidemos de, pues eso, del sistema de eventos y triggering que tiene Google Cloud ya de caja, ¿vale? No solamente soluciones gestionadas como PubSub y demás, ¿no? Como orquestador, pero también tener en cuenta que antes de que vayáis a hacer algún sistema de eventos o alguna arquitectura basada en eventos, que recordéis que tenemos esto disponible en Google Cloud, que funciona muy bien y que no reinventemos la rueda porque esto ya está, funciona y a mí me resulta súper útil. Contad con ello cuando estéis en esa tesitura, ¿no? De tener una arquitectura basada en eventos y si podéis aprovechar alguno de los eventos que ya tiene de caja Google Cloud con alguna de sus servicios, herramientas, utilizarlos porque os va a ahorrar muchísimo trabajo. Eh, bueno, pues genial, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias Andrés Macarrilla, Maca, y muchísimas gracias a Óscar. Yo soy Tomás Calleja y encantado de teneros y nos vemos en el próximo episodio. Estupendo, pues muchas gracias a ti por acogernos y seguro que nos volvemos a ver pronto. Gracias, Tomás, por contar con nosotros y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego.